El galio es un metal blando grisáceo en estado líquido y plateado brillante al solidificar, sólido deleznable a bajas temperaturas, por lo que funde a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, e incluso cuando se le toma con la mano por su bajo punto de fusión, el cual es de 28,56 grados centígrados. Este incluso puede ser un experimento de fácil aplicación y a las personas les gusta mucho ver cómo el galio se derrite en sus manos. El galio es un elemento metálico que viene representado por el símbolo Ga, número atómico 31, y que pertenece al grupo 13 de la tabla periódica. Químicamente se parece mucho al aluminio debido a su anfoterismo. Sin embargo, ambos metales terminan exhibiendo diferencias muy marcadas, las cuales vuelven diferenciables uno del otro. Popularmente, el galio no es un metal muy conocido. De hecho, puede plasmar en la mente de las personas cuando piensan en este metal una imagen de un gallo. Y de hecho, a veces se representa gráficamente al galio con un gallo plateado, pintada con galio líquido, sustancia de gran mojabilidad sobre el vidrio y cerámicas o incluso en la misma mano. Los experimentos que mencionaba anteriormente consisten en derretir trozos de galio metálico con las manos, y esos son muy frecuentes. Aparte, el galio mancha todo lo que toca. Propiedades del metal. El galio es un metal plateado de superficie vidriosa, inodoro, con un sabor astringente. Su sólido es suave y quebradizo, y cuando se fractura lo hace de manera conoidal, es decir, los pedazos formados son curvos, parecidos a las conchas marinas. Cuando el galio se derrite, dependiendo del ángulo con que se observe, puede mostrar un brillo azulado. Este líquido plateado no es tóxico al contacto, sin embargo, se aferra demasiado a las superficies, sobre todo si se tratan de cerámicas o vidrios. Por ejemplo, una sola gota de galio puede impregnar el interior de un vaso de vidrio para recubrirlo de un espejo plateado. El número atómico del galio es 31 y su simbología en la tabla periódica de los elementos es Ga. La masa molar es de 69,723 gramos mol. El punto de fusión es de 29,76 grados centígrados. Esta temperatura puede alcanzarse si se mantiene apretado un cristal de galio entre las dos manos hasta derretirse, es decir, es una temperatura similar a la temperatura ambiente. Su punto de ebullición es de 2.400 grados centígrados. Nótese la gran brecha que hay entre los 29,7 y los 2.400 grados centígrados. Es decir, el galio líquido tiene una presión de vapor muy baja y este hecho lo vuelve uno de los elementos con mayor diferencia de temperatura entre el estado líquido y gaseoso. Otro punto a considerar es la densidad. La densidad a temperatura ambiente es de 5,91 gramos sobre centímetro cúbico. Sin embargo, en el punto de fusión es de 6,095 gramos por centímetro cúbico. El calor de fusión es de 5,59 kilojoules sobre mol. El calor de vaporización es de 256 kilojoules sobre mol. La dureza del galio, según Mohs, es de 1,5. La tensión superficial es de 709 dinas sobre centímetro a 30 grados centígrados. Algo que es de tomar muy en cuenta del galio es su anfoterismo, ya que al igual que el aluminio, el galio es anfotérico. Esto quiere decir que reacciona tanto con ácidos como con bases. Este metal, al igual que el aluminio y sus congéneres, es decir, miembros del mismo grupo 13 de la tabla periódica, pueden interaccionar covalentemente con los átomos de carbono para originar compuestos organometálicos. Lo más importante e interesante del galio no es ninguna de sus características químicas anteriores, sino su enorme facilidad con la que puede alearse. Es muy parecida a la del mercurio y su proceso de amalgamiento. Sus átomos de galio se codean con rapidez entre los cristales metálicos, lo cual da lugar a aleaciones de galio.
La extracción a partir de sus minerales. El galio se encuentra en la corteza terrestre con una abundancia proporcional a la de los metales cobalto, plomo y niobio. El galio se obtiene como un producto secundario del tratamiento metalúrgico de las menas de otros metales. Por ejemplo, puede extraerse de las bauxitas, blendas de zinc, alumbres, carbones, galenas, piritas, germanitas, etc. Es decir, suele estar asociado con el aluminio, zinc, carbono, plomo, hierro y el germanio en distintos cuerpos minerales. Ahora, hablando de la cromatografía de intercambio iónico y electrólisis, cuando se digieren o disuelven de la materia prima mineral, ya sean en medios fuertemente ácidos o básicos, se obtiene una mezcla de iones metálicos solubilizados en agua. Al ser el galio un producto secundario, sus iones permanecen disueltos en la mezcla una vez se han precipitado los metales de interés. Así pues, se desea separar estos iones de galio de los otros iones, con el único propósito de aumentar su concentración y la pureza del metal resultante. Para ello, además de las técnicas convencionales de precipitación, se recurre a la cromatografía de intercambio iónico mediante el uso de una resina. Una vez se ha obtenido una solución altamente concentrada de los iones de galio, se les somete a la electrólisis, es decir, los iones de galio reciben electrones para poder formarse como un metal. Aplicaciones en la industria, tecnología, en la medicina y en el ámbito militar. Los termómetros. El galio ha sustituido al mercurio como líquido para leer las temperaturas marcadas por el termómetro. Sin embargo, su punto de fusión de 29.69 grados centígrados todavía es alto para dicha aplicación, razón por la cual en su estado metálico no sería viable utilizarlo en los termómetros. En su lugar se utiliza una aleación llamada Galinstan. Otra aplicación es la fabricación de espejos. Cuando el galio toca una superficie de porcelana o un vidrio, se esparce por toda la superficie hasta cubrirla por completo en un espejo plateado. Además de espejos, las aleaciones de galio se han utilizado para crear objetos de todas las formas, pues una vez se enfrían, solidifican. Computadoras. A partir de las aleaciones de galio se han elaborado pastas térmicas utilizadas en los procesadores de las computadoras. Otra aplicación son los fármacos. La ganita, que es el nombre convencional para el nitrato de galio, se utiliza para regular las altas concentraciones de calcio asociadas al cáncer de hueso. En aplicaciones tecnológicas, tenemos que el arseniuro y nitruro de galio se caracterizan por ser los semiconductores, los cuales han llegado a sustituir al silicio en ciertas aplicaciones. Tecnológicos. El arseniuro y nitruro de galio se caracterizan por ser semiconductores, los cuales han llegado a sustituir el silicio en ciertas aplicaciones optoelectrónicas. Con ellos se han fabricado transistores, diodos láseres y emisores de luz azul y violeta, chips, celdas solares, etc. Por ejemplo, gracias a los rayos láseres del galio y nitruro de galio, se pueden leer los discos Blu-ray. Su uso principal es en semiconductores, donde se utiliza comúnmente en circuitos de microondas y en algunas aplicaciones de infrarrojos. También se utiliza para fabricar diodos LED de color azul y violeta, y también los diodos láser. Los catalizadores. Esta es otra aplicación del galio. Los óxidos de galio han sido usados para estudiar su catálisis en distintas reacciones orgánicas de gran interés industrial. Uno de los catalizadores de galio más recientes consiste de su propio líquido, sobre el cual se dispersan átomos de otros metales que funcionan como los centros o sitios activos. Por último, la aplicación militar son las armas. El galio es utilizado en las armas nucleares para estabilizar el plomo. Este es utilizado para unir las minas, pero al ser cortadas estas, el galio permanece unido al plutonio. Al momento de manipularlo, usar el equipo de protección adecuado, como el siguiente: utilizar gafas con protección a los costados, llevar máscara de protección, usar guantes adecuados, donde se entiende por guante adecuado un guante de protección química probado según la norma EN 374.
También se debe revisar la hermeticidad antes de su uso. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección la resistencia de estos contra los productos químicos, como en este caso el galio. También se debe tomar en cuenta protección respiratoria por la formación de polvo. Otro punto es que si alguien es de piel sensible o sufre de dermatitis, los protectores de la piel preventivos son esenciales, tales como las cremas de protección o las pomadas. Están sumamente recomendados. El galio es un elemento que en realidad se encuentra en nuestro cuerpo, pero en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, una persona con una masa de 70 kilos se podría hacer la relación que tiene aproximadamente 0.7 miligramos de galio en su cuerpo. Por lo tanto, el galio nocivo para la salud de las personas no lo es tanto en realidad. No tiene beneficios probados en las funciones corporales, pero lo más probable es que solo esté presente en pequeñas cantidades en el ambiente natural, en el agua, en los vegetales, en las frutas. Además, algunos compuestos del galio pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, altas exposiciones al cloruro de galio pueden causar irritación en la garganta. También dificultades de respiración, dolores pectorales y sus vapores pueden provocar afecciones muy graves como un edema pulmonar o parálisis cerebral. El galio puro no es dañino para los seres humanos. Incluso se puede poner un trozo de galio puro sobre las manos de las personas y este a temperatura ambiente se empieza a fundir en sus manos. Incluso el componente radioactivo del galio, el cual es citrato de galio, puede ser inyectado en las personas y no tiene ningún efecto perjudicial en estas. Sin embargo, aunque el galio no es peligroso, este no debe ser consumido en cantidades muy grandes, puesto que puede causar perforaciones de esófago y estómago, ya que son fuertes efectos cauterizantes. Todo en exceso es malo, incluso el galio. Desde el punto de vista ambiental, el galio metálico es poco reactivo e incluso es soluble en el agua, por lo que sus derrames en teoría no deberían significar un riesgo severo tanto para el medio ambiente como para nosotros los consumidores del agua, ya que estos residuos muchas veces quedan en los alimentos que consumimos a diario, como lo son las frutas y las verduras. Por lo tanto, si el galio fuera muy dañino para nosotros o incluso para el medio ambiente, al ser una actividad que realizamos diariamente, ya se hubieran visto los efectos dañinos para el medio ambiente o para nosotros. Además, se desconoce el rol biológico que puedan tener en los organismos, siendo la mayoría de sus átomos excretados por la orina, sin signos de poder acumularse en ninguno de sus tejidos. Al ser el galio un metal que se presta mucho a los experimentos caseros en la comodidad de nuestra casa con nuestros cercanos, debemos tener aún más cuidado y debemos tener aún más en cuenta las precauciones al contacto con este metal, debido a que podemos fácilmente llegar al punto en donde ya este metal pueda realizarnos un daño, aunque no sea severo, pero puede causarnos un daño considerable. Debemos usar el equipo de protección personal adecuado. Debemos tener las precauciones adecuadas, como el no ingerir más de lo necesario, que en este caso serían en los fármacos únicamente. Como conclusión respecto al galio, podemos obtener que este es un metal muy usado, aunque es poco conocido. Es muy usado puesto que nos relacionamos con él cotidianamente, en los espejos, en las computadoras e incluso en los fármacos. Es por esto que es de suma importancia conocer cuáles son las propiedades químicas, físicas y atómicas, pero principalmente es de suma relevancia conocer cuáles son las precauciones que debemos tener al contacto con este metal. El elemento o metal indio. El peculiar
nombre de este elemento proviene en realidad de índigo, ya que la línea de su espectro atómico es de brillante y característico color índigo. Fue descubierto en conjunto por el alemán químico Ferdinand Reich y Theodor Richter, quienes ya para el año 1873 lograron aislar el elemento. El indio es un metal de un suave color plateado y blancuzco. No es de los metales más abundantes, su abundancia es similar a la de la plata, y entre los llamados metales de post-transición es el que tiende a ser más suave y a presentar mayores dificultades para sus transiciones. Se trata también de un metal maleable cuya fundición no implica demasiadas dificultades. Entre otras propiedades del indio tenemos su número atómico, que es 49, su masa atómica, que es de 114.818 unidades, su símbolo atómico es IN, su punto de fusión 157 grados Celsius y su punto de ebullición 2072 grados Celsius. Se estima que en la corteza terrestre hay un 0.24 ppm de indio aproximadamente tan abundante como la plata. El principal productor del indio es China, con el 50% de provisiones. El segundo proveedor resulta ser Perú y Bolivia resulta ser el tercer proveedor principal de indio en el mundo. Se produce principalmente a partir de los residuos generados durante el procesado de minas de zinc. También se encuentra presente en minas de hierro, plomo y cobre. Se obtiene mediante la electrólisis de sus sales. Para los procesos utilizados en su extracción, después de originarse el zinc metálico puro, el residuo de estos tratamientos metalúrgicos es la fuente primaria para la obtención del indio. La recuperación de indio a partir de las fuentes secundarias se da principalmente a partir de la hidrometalurgia. Esta, a su vez, consiste básicamente en tres etapas principales: lixiviación, purificación o preconcentración y electrodeposición. En la etapa de purificación o preconcentración, el indio es separado de los interferentes a través de procesos de extracción. Los más usados son la extracción de fase sólida y la extracción por solventes, debido a que estas presenten los mejores resultados del indio, hasta un 99%. En la aplicación industrial del indio podemos mencionar que se puede depositar sobre otros metales y evaporarse sobre un vidrio, formando un espejo tan bueno como los hechos con plata, pero más resistentes a la corrosión. Se ha destinado a nuevas aplicaciones en aleaciones, en soldadura y en la industria electrónica. Es de los metales más blandos que se conocen, y al tener puntos de fusión y ebullición tan bajos, se trata de un metal ideal para soldar. Este metal tiene una característica sumamente interesante. Cuando se dobla, produce el grito de estaño, un sonido muy similar a un llanto humano, lo cual resulta curioso. En sus aplicaciones eléctricas se puede mencionar que su óxido se emplea en la fabricación de paneles electroluminiscentes. El óxido del indio y estaño se emplea abundantemente para la fabricación de electrodos transparentes, como los presentes en las pantallas táctiles, tales como las de teléfonos móviles o tabletas. La cantidad de indio consumido está muy relacionada con la producción mundial de pantallas de cristal líquido. El aumento de la eficiencia de producción y reciclado mantiene el equilibrio entre la demanda y el suministro. El precio medio del indio en el 2000 fue de $188 por kilogramo. Se ocupa también para hacer fotoconductores, transitores de germanio, rectificadores y termistores. En su aplicación militar se empleó principalmente durante la Segunda Guerra Mundial como recubrimiento en motores aeronáuticos de alto rendimiento, como revestimiento para cojinetes de motores de avión de combate. El indio era un metal estratégico muy valorado. Hasta ahora no han sido estudiados los efectos ambientales que puede tener el elemento del químico indio. Aunque se considera que posee cierta toxicidad,
muy baja, no han sido reportados efectos secundarios por su utilización. Todos los compuestos del indio deben ser considerados altamente tóxicos, pues provocan daños en el corazón, riñones e hígado, además de provocar malformaciones en el feto. Se dice que en pequeñas dosis estimula el metabolismo. Los datos disponibles acerca de los efectos de esa sustancia en la salud humana son insuficientes, por lo que se deben tomar extremas precauciones. La exposición al indio es acumulativa y puede causar la fibrosis o cicatrización del tejido pulmonar, llenado de los pulmones con un surfactante y el enfisema. En el pasado se han reportado casos de salud por exposición al indio y una muerte relacionada con indio ocurrieron. Los trabajadores con exposición fueron diagnosticados con un llenado de los pulmones con un surfactante, que tiene una tasa de incidencia anual de solo 1 en 2 millones. La aparición de casos en una misma instalación es bastante notable. La exposición en cada caso se confirmó mediante biopsias de pulmón. Como una de las conclusiones principales podemos decir que el indio es un elemento muy demandado debido a sus diversos usos. Uno de los más conocidos mundialmente es la de la aplicación electrónica. Se ocupa en la elaboración de pantallas táctiles para aparatos electrónicos como celulares, laptops y tablets. Esto es un mercado ascendente. La recomendación principal con el indio es, ya que no se han reportado daños suficientes al medio ambiente y al ser humano causados puntualmente por el uso del indio, no se han registrado suficientes estudios y no se tiene toda la información necesaria. Por esto mismo se debe ser extra precavido con este elemento, ya que es sabido que es altamente tóxico para los seres vivos, especialmente para los seres humanos.